como te leo el tarot gratis. Mi querido Leo, escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando una persona está alebrestada quiere decir que está encandilada o que está fiebrúa por algo o que quiere hacer algo, cueste lo que le cueste. Cuando una persona está encaprichada, pues eso sería el sinónimo de alebrestado. Lo que pasa es que en mi tierra esas son las palabritas que se usan. Alebrestado es aquella persona que está encaprichada, que está emocionada por algo que va a hacer o que quiere hacer. Cuando esa persona está así, no hay nada que le haga ver otra cosa. No hay nada que le pueda detener, mi querido Leo. Cuando la persona se encapricha o tiene la idea de hacer algo fuera de la relación, aunque le ruegues, le supliques, le implores, te pongas patas para arriba, te saltes y caigas en cuatro patas, lo que fuera, esa persona no va a escucharte. Te pide perdón ahora que no estás en su vida. Tanto que se lo advertiste y nunca creyó que lo harías. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ahora? Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Ahora ya ves. Esta persona, después de que se fue, tanto que le dijiste, mira, piénsalo bien, porque y esto no fue una vez, sino que ya esta persona ha querido hacer ese conato de salida de tu vida, o que se sentía mal, o que no estaba muy bien, y no se estaba portando como muy normal, sino que habían altibajos, habían baches, habían lagunas que tú a lo mejor ni sabías que existían. Tanto que le dijiste, vamos para la relación, vamos a portarnos bien, vamos a trabajar bien por la relación, por favor, necesitamos seguir adelante, yo te quiero, yo no sé si tú me quieres, pero yo te quiero y mucho, te amo, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar. Pero es una de las personas que no habla, no dice, no nada, sino que a la hora de que vaya a actuar, actúa y se acabó. Entonces, ¿qué pasa ahora, mi querido Leo? Que ahora entonces viene lo peor, ahora viene lo trágico para esa persona. Que ahora que no te está viendo, ahora que sí hiciste lo que tenías que haber hecho quizás desde hace rato y no lo hiciste, esperaste hasta que se colmara ese vaso, entonces ahora esa persona la está viendo como quien dice peluísima. Ahora está viendo como quien dice fantasmas donde no hay. Esa persona ahora entiende y se está dando cuenta de que ya ahora sí que no estás. Ahora entonces viene a pedir perdón porque ahora no te ve en su vida. Ahora te ve tan lejano, tan lejana y tanto que se lo advertiste, ¿verdad que sí? Mira, no quiere que cambies de rumbo y te pide que lo pienses. Y esa persona lo pensó cuando se iba, lo pensó cuando decidió portarse como se estaba portando y tantas veces que le diste tus oportunidades. Vamos a ver entonces qué más te dicen estas lecturas. Voy a ver, antes que nada, voy a sacar algunos oráculos de posibilidades y vamos a ver qué otra cosita me están diciendo. Porque esto es pan nuestro de cada día, mi querido Leo. Eso no es a ti nada más que te pasa. Vamos a decir, eso no es personal. No lo tomes personal. Es que eso es así. Así son estos seres cuando se quieren ir, cuando no se portan bien. Es porque realmente quieren algo, quieren que suceda algo extraordinario. Quieren una aventura bien fuerte. Bueno, ahí la tienes, pues. Ahí tienes esa aventura, pues. Chúpate esa, como dicen. Vamos, aquí dice, ¿habrá reconciliación en puerta? Hay una interrogación aquí. Yo no sé si esa reconciliación se dará por fin, porque aquí también te están diciendo que habrán sorpresas y muchísima magia. Y verás por qué. Vamos a ver, porque al fin de cabo, al fin de cuentas, a lo mejor esto es una lección que tú le puedes estar dando a esta persona para que respete, para que se ponga las pilas, para que entienda que tú no eres ningún juego. Cónchale, que también te puede perder. Que sienta el pánico y el miedo alguna vez, por lo menos alguna vez en su vida, de que te puede perder, ¿vale? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque te le tienes que dar siempre todo lo más grande, lo más amplio para esa persona y lo más angosto para ti, como la ley del embudo. ¿Quién te dijo, pues? Vamos. Aquí dice, llora y sufre en silencio. Toma,
ahí tienes para que disfrutes, pues. Eso no era lo que tú querías, mi querido ex. Eso no era lo que tú querías, ¿ah? Que te la pasabas del timbo al tambo y que no escuchaste lo que te decía Leo. Tanto que Leo te lo advirtió. Que por favor te portaras como debe ser. Porque si no te portabas como debe ser, con hablar y decir, ya yo no quiero más nada, es suficiente. Pero no hacer estas canalladas de estar yéndote y viniendo y no diciendo la verdad como debe ser, o engañando, o después dorando la píldora, o dorándole la píldora a Leo. ¿Cómo es eso? No quiere que cambies de rumbo. Ahora te pide que lo pienses después de que has decidido irte. Vamos a ver entonces qué dicen las cartas del tarot bendito. Vamos a ver a quién le pude estar yo leyendo. ¿Quién está identificado con esta lectura? Vamos a ver. Porque sí que te digo, qué barbaridad tan grande, Dios mío. Esta persona, déjame decirte, Leo, ha tomado una decisión. Bien sea una decisión para de una vez largarse para forever and ever, o una decisión para definitivamente quedarse. Esta persona no quiere que cambies de rumbo y te pide que lo pienses. Y está tomando una gran decisión esa persona. Sí que te digo, entró en pánico total. Llora y sufre en silencio. ¿Te acuerdas que te salía este oráculo de posibilidades? Llora y sufre en silencio. Ahí lo tienes, pues te lo están mandando a decir ya de una vez en fotografía o en película si quieres. Esta persona está mucho que sufriendo por todo eso ahora que le estás haciendo, porque ahora eres tú quien se va. Eres tú que se va, y no necesariamente físicamente, pero energéticamente, y eso es peor. Que tú estés al lado de esa persona, pero como que si estés ausente. Eso sí es verdad que le da un golpe aquí en el switch, aquí, un knockout técnico le das tú con eso. Porque una cosa es que tú te vayas físicamente y no sepas dónde estás, pero tú sabes cosa dura, viviendo en el mismo sitio, y que tú realmente, esa persona siente que te bañaste en mantequilla y que todo te resbala. Eso sí es duro. Mira, pues, aquí veo que hay un recomienzo. Aquí veo que aquí hay un recomienzo, y esas son las grandes sorpresas y la magia que hay para ti ahora. Pero yo pregunto, porque aquí sí que tengo dudas ahora yo. Ahora soy yo la que tiene dudas. ¿Es que es alguien nuevo, o esa sorpresa es ese mismo recomienzo con esa persona que ahora realmente está queriendo que no cambies de rumbo y te pide que lo piense? Vamos a ver entonces, porque esta es tu carta. Mira qué carta tan linda tienes, una carta muy brillante. Vamos a ver, sí, mira, definitivamente pareciera ser, sí, que hay como un recomienzo de algo. Pero yo también estoy viendo acá, déjame decirte, alguien que se presenta, ¿sabes? Una persona nueva que estoy viendo por acá. Yo no sé si será esa misma persona que ahora se está vistiendo de mejor conducta y está regresando. Yo no lo sé. Sin embargo, voy a ver acá. 1, 2, 3, 4. Mira, yo voy a ver acá si es una persona nueva. Aquí mismo te lo voy a decir de una buena vez. Si es esta persona que realmente se está vistiendo, está vistiéndose como de buena conducta ahora para llegar a ti. A lo mejor una reconciliación en puerta, que también te lo dijeron por ahí. Y después de que esta persona sufre y llora en silencio, porque quien le manda, ahora le toca un poquito, ¿verdad? Y esto es bueno que le suceda. ¿Tú sabes para qué? Para que aprenda y que sienta lo que es el dolor. De verdad, esa manipulación y esa mamaderita de gallo y ese juego, ahora, y esa frialdad, ahora le toca a esa persona. Vamos a ver, hay una nueva relación para ti con este rey de bastos que estoy viendo. O es esa persona del pasado que ahora se está vistiendo de buena conducta, como dicen. Aquí hay un sí, aquí hay otro sí. Aquí hay un no, aquí hay un sí. Mira, pareciera ser que es una nueva persona que probablemente pueda estar llegando a tu vida. Perdón, con muchísimas decisiones de amor, con muchísima esperanza y un sol radiante, ¿sabes? Así que ahí te dejo. Probablemente pueda ser alguien que se esté
que se quiera estar por allí atravesando, y esas son las sorpresas y la magia que viene para ti. Muy probablemente, ¿sabes? No sé si esta persona será como para siempre, o por un rato, o por un tiempo, o si tú le vas a aceptar o no le vas a aceptar. Eso yo no lo sé. Lo cierto es que viene para ti alguien nuevo, y es una decisión que ya tú vas a tener que tomar. Mira, dudas, te dicen. ¿Todavía tengo posibilidades contigo?, te pregunta. Me muero por confesarte mi amor. Oye, eso es del pasado, lo que te están diciendo. Esa es la persona del pasado. Después de que se portó lo que de mal que se portó, ahora sí es verdad que te está pidiendo mucho perdón y está cambiando. Se está como vistiendo como debe ser, y ahora sí que te pide, por favor, que no cambies de rumbo, que lo pienses mucho. Ya tú verás, mi querido Leo, qué vas a hacer. Si vas a cambiar de rumbo, si le vas a esperar o qué vas a hacer. Lo cierto es que hay alguien nuevo también que viene por allí. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido Leo. No sin antes decirte que, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video, y también invitarte a entre semana, no sé qué días, pueden ser todos los días o uno que otro, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora Montreal, para hacer unos en vivo, unas lecturas en vivo del tarot. Y también los fines de semana, igual, o el sábado o el domingo a las 3 de la tarde, igual, hora Montreal, en YouTube. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo pues en un próximo video. Un besito para ti. Bye bye.